Bueno, mi querida audiencia, estudiantes de este curso de víctimas, mire que ya llevamos avanzado este curso, ya tienen ustedes un conocimiento profundo sobre las definiciones, sobre los derechos, sobre los mecanismos de conocimiento del caso, y acá seguimos hablando de derechos, porque si algo se le ha vulnerado a la víctima de violencia han sido sus derechos mínimos, a la dignidad, a la escogencia, a la libertad. Entonces tenemos que hablar de manera amplia de esos derechos y esas garantías, porque también es muy importante que tú documentes tu historia clínica. Y si quieres documentar una historia clínica que demuestre una buena manejo de esa ruta, un buen manejo de tu condición, un buen manejo de los planes que trabajaste con tu equipo, es mediante qué garantía le di de los derechos a esas personas, a esa población víctima, cómo supieron de esos derechos, cómo mi equipo supo respetar esos derechos que tenían los mismos. Entonces no olviden que ya hay sentencia, ya hay una jurisprudencia muy amplia en sentido de hablar de víctimas, de violencia, del conflicto, y lo hablamos al principio, hemos vivido en un país tan violento, con tantas dificultades y con violencias tan arraigadas, que temas como estos se han desarrollado por décadas en la jurisprudencia colombiana. La sentencia TED 126 Derechos de las Víctimas habla de los criterios específicos para la valoración del material probatorio en los casos de violencia sexual. ¿Qué es importante que tengan en cuenta ahí? Que en los casos de violencia sexual, la valoración del material probatorio debe tener en cuenta los siguientes criterios específicos. Entonces, mire, si nosotros queremos conocer realmente cuál es la mejor forma de ayudar a la víctima, es poder saber hasta dónde toda la información que ella me está entregando, todo lo que tiene en ese momento, todas las situaciones de tiempo, modo y lugar, ellas las pueden utilizar en ese momento a su favor para poder denunciar al agresor y para poder dejar que ese agresor pueda ser ajusticiado y deje de seguir cometiendo ese u otros delitos que en ocasiones también ocurre. Cuando yo no actúo rápido, cuando la víctima no actúa rápido, le damos lugar a ese agresor a que continúe realizando actos de violencia hacia otras mujeres, hacia otras personas. Entonces, por tanto, esa rapidez y esa inmediatez se garantiza mediante yo conociendo cuál es el material que se va a necesitar, o de manera probatoria cómo voy a poder demostrar estas violencias y voy a acompañar a esa víctima y ayudarla a que al menos se conozca esa información. 1. Ordenar de oficio y recolectar los elementos probatorios que sean necesarios de manera oportuna, pues el tiempo puede conducir que en estos casos las pérdidas de evidencia hagan que una persona que sabíamos que era el agresor finalmente luego pueda salir avante o pueda salir en libertad porque no tiene pruebas suficientes que logren demostrar que es el agresor. Por tanto, esa toma de elementos probatorios de manera oportuna, fundamental, inmediata, necesaria, y que se pueda, cuando yo conozco el caso y veo que es una oportunidad porque no han pasado las 72 horas después del evento, llevemos y acompañemos a la víctima en esa ruta, que denuncie y que vaya inmediatamente al servicio de medicina legal, porque cualquier recolección de pruebas que apoyen a esa denuncia van a ser la mejor herramienta posible para esa víctima que está sufriendo esta situación. También hay que tener en cuenta que los derechos de las víctimas, y evitando al máximo la revictimización, las intromisiones indebidas, lo que incluye el deber de no someter a la víctima innecesariamente a exámenes físicos y psicológicos, es que precisamente se basa que nosotros, dentro de nuestro servicio, de lo que tenemos habilitado, acuérdense que acá en su mayoría somos profesionales, consultas externas, en odontología, en medicina, en fisioterapia, nosotros tenemos una única obligación con esa víctima, y es captarla, acompañarla, apoyarla y brindarle una ruta que luego nosotros podamos documentar dentro de nuestra historia clínica. Más allá de eso, someterla a nuevos interrogatorios, a que nos cuente la historia, recolectar información que nosotros no vamos a poder procesar para una denuncia, es innecesario y revictimiza a la víctima. Por tanto, lo más sencillo, concreto y claro posible para acompañar a la víctima en una ruta, en una denuncia, y poder documentar bien la historia clínica. ¿Qué otras cosas es importante? No valorar la evidencia sobre el pasado sexual de la víctima o sobre su comportamiento posterior a los hechos objeto de la investigación. A nadie le interesa la vida personal de la víctima, ni cómo actuó, ni a qué actuación tuvo, ni nadie tiene derecho a juzgar la forma como se comportó o es la víctima frente a la situación que le ocurrió. Por tanto, ese tipo de situaciones
pueden llevar a que se afecten situaciones probatorias, a que afectemos la conciencia y las condiciones de la víctima. Por tanto, es innecesario ese tipo de apreciaciones. Hay que ser muy respetuosos, muy educados, muy respetuosos de los derechos y de la condición que está viviendo la víctima en ese momento. También es importante tener en cuenta considerar de manera restrictiva los elementos probatorios sobre el consentimiento de la víctima. No podemos obligarla a que nos entregue mayor información a la que ella nos quiere entregar. Y si ella al final quiere que la autoridad principal o los servicios de urgencia sean los que capten una denuncia completa y concreta, nosotros dentro de nuestras probabilidades y nuestras herramientas le brindamos el acompañamiento en una ruta, pero no podemos ir más allá de lo que esa persona o esa víctima quiere que ocurra con su caso. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta en materia de garantizar material probatorio y que dentro del deseo de nosotros colaborar como profesionales, a veces con actuaciones o omisiones, dañemos o acabemos o trunquemos material probatorio que hubiera sido fundamental para la víctima. También que es importante que tengan en cuenta no desestimar los testimonios de las víctimas que presenten contradicciones. No olviden que cuando yo estoy sufriendo ese tipo de situaciones puedo tener olvidos, puedo no recordar hechos, puedo estar sufriendo situaciones, entonces no desestimemos todo lo que escuchemos, simplemente apoyemos a esa víctima, apoyemos a esa investigación, tratando de acotar la mayor cantidad de información posible. En la mayoría de los casos tratemos de verificar la veracidad de la misma, pero no olviden que nosotros no podemos obligar a esa víctima a llevarla más allá a lo que ella nos quiere contar, entonces tenemos que tener un modo muy respetuoso de recolectar esa información, de no desestimar lo que entrega esa víctima y simplemente no generar traumatismos dentro de toda la situación que se está presentando de violencia sexual. También es importante que se olviden y se trate de cerrar y cortar en el paciente miedos y temores por razones de seguridad. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo denuncias anónimas. No olviden que cuando hacemos denuncias de víctimas de violencia no estamos en la obligación de que queden nuestros nombres y nuestros datos como profesionales. Por tanto, no se preocupen por eso. Tratemos de garantizarle a ese paciente en el momento que conocemos el caso, de darle una sensación de seguridad, de que no lo van a denunciar, de que no le van a hacer nada malo, de que ese victimario luego no va a utilizar toda esta información en su contra. Ese acompañamiento en estos casos es vital y fundamental y se basa en la seguridad. ¿Y la seguridad se la da a quién? Un profesional entrenado, un profesional capacitado, un profesional consciente de lo que está viviendo esa víctima y que quiere dentro de la humanidad y sus principios garantizarle a esa víctima la mejor herramienta posible para llegar a resarcir en algo los daños que se le han generado. También es importante abstenerse de desestimar una acusación de violencia sexual por no existir evidencia física de penetración. Acuérdense que la violencia, ya lo hablamos en el primer capítulo de las definiciones, no solamente se limita al acceso carnal, sino que también comprende momentos o eventos como el contacto físico, como el abuso desde tomar fotografías de manera inapropiada, enviar material inapropiado sin autorización de una persona a un grupo o a un grupo de amigos, hacer insinuaciones de tipo sexual que pongan incómoda a la persona, hacer comentarios. Entonces miren que la violencia sexual puede tener unos lazos muy delgados y muy pequeños si vamos a hablar de cómo se genera, de cómo se presenta, y de ahí también el llamado a que en muchas ocasiones hagamos educación, porque en algunas ocasiones generamos violencia sin esperarlo y sin creerlo, con comentarios, con manejar material prohibido en los celulares y que uno no lo ve como malo, pero que a la final cuando analizamos toda esta información entendemos que hay un material probatorio y que hay unas evidencias en donde se están vulnerando los derechos del otro. No olviden que la principal condición, y ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia en materia de violencia, es el no querer, el constreñimiento, el obligar al otro, el llevarlo más allá de sus probabilidades a que acepte algo a lo que él no estaba preparado o no quería, y que finalmente busque ponerlo en una condición sexualizada, una violencia sexual que él no quería y no deseaba. Esto se debe tomar como
material probatorio, y en caso de que no haya penetración, yo como profesional no tengo ninguna competencia de decir si eso no hubo violencia sexual. Mi obligación y responsabilidad en todo momento es orientar la ruta a que el paciente llegue a su servicio de urgencias, se haga sus exámenes, presente su denuncia y que sean las autoridades expertas y los exámenes expertos que la misma resolución y las sentencias han establecido para estas víctimas quienes indiquen si hubo o no hubo una violencia. Nosotros no nos vayamos más allá de lo que a nosotros no nos corresponde y tratemos de respetar mucho los límites y las competencias que tenemos desde la profesión, desde la prestación de servicios y desde lo que tenemos habilitado en nuestros servicios de salud. También hay que tener en cuenta que para garantizar técnicas de investigación eficaces y modernas y con altos estándares de sanidad, hay que tener unos muy buenos protocolos de atención, unos documentos de historia clínica muy bien documentados, ¿sí? Unos adecuados conocimientos y un permanente entrenamiento y conocimiento sobre las últimas normas que se hayan dado en materia de violencia. Y eso solamente se garantiza con esto que están haciendo ustedes, teniendo la responsabilidad de entrenarse, de capacitarse, de mantener su conocimiento actualizado. Y nosotros desde ahí Salud, ¿qué? ¿Cuál es nuestro desvelo? Mantener pendientes de las últimas tendencias, los cambios, y aquí se los vamos a estar actualizando en su curso de víctimas de violencia. También hay que tener en cuenta que hay que apreciar en conjunto la evidencia teniendo en cuenta el contexto en que se presentó la violencia sexual, o sea, los elementos, la ropa, la música, lo que se tomó, la comida, cómo fue el mecanismo para que la víctima accediera a los requerimientos del victimario. Toda esa evidencia acompaña a esa denuncia. Por tanto, cuando veamos que la víctima tiene estas condiciones, indiquémosles que deben de hablarlo, de que cuando hagan la denuncia deben de hablarlo con el funcionario judicial, de que va a haber un juez y unos fiscales que van a escuchar su versión, de que es muy importante que esa persona analice y estudie sus ideas y tenga muy claro qué fue lo que ocurrió, para que cuando llegue al momento de justicia hayan unas evidencias muy claras y se puedan apreciar en conjunto las situaciones de tiempo, modo y lugar que dieron los tipos de violencia. También es importante ordenar la recolección de esos elementos probatorios. Acuérdense que no lo hacemos nosotros. Y miren lo importante de que ustedes tengan en cuenta esta información que se entrega en esta capacitación. Nuestra información es completa porque yo quiero generar en ustedes unas competencias básicas altas en el conocimiento de los protocolos de violencia sexual, pero eso no significa de que ustedes se van a poner a recolectar información y elementos probatorios, sino que eso es una información de cultura general que usted debe saber que se va a presentar en un caso de violencia. Porque si la víctima tiene miedo, si la víctima tiene dudas dentro de sus derechos, le va a preguntar y usted tiene que tener un conocimiento suficiente para saber cómo se van a recolectar esos elementos probatorios, cómo se va a investigar su caso, cómo se hace una denuncia, cómo se le van a garantizar los derechos de las víctimas. Y uno de ellos es garantizarle o hablarle a la víctima de que hay una recolección de elementos probatorios, que en Colombia hay derecho a que haya una investigación y que cuando después de un análisis detallado y la proporcionalidad entre la necesidad de la medida, la afectación de los derechos fundamentales de las víctimas o de la víctima y el análisis de la decisión, hay incluso decisiones dentro del sistema obligatorio de salud en donde a la persona se le tiene que dar alojamiento, se le tiene que dar una orden para que se vaya del lugar donde vive porque allá es donde está el victimario. Entonces miren que todos esos elementos, conocer con quién vive la víctima, si vive con el victimario, si éste vive cerca, si tiene un contacto cercano con la familia, son elementos fundamentales e importantes para reconocer la proporcionalidad de la necesidad de una medida de mayor envergadura o que se puedan avisorar riesgos de seguridad a la víctima. Yo cuando sé que la víctima vive en la casa y que va a llegar directamente donde ella, es muy probable que la asesine. Es muy probable que siga ejecutando las violencias sexuales que viene ejecutando. Entonces yo como profesional, ¿qué debo de garantizar? De que la víctima conozca estas situaciones y yo poder entrar a acompañarle en garantizar una proporcionalidad de esas necesidades, y porque la ruta va muy de la mano de eso, de acuerdo a la violencia, de acuerdo a la proporcionalidad de esas necesidades dentro de la violencia y las afectaciones a los derechos, a la vida y a la integridad de la persona, es que podemos definir
decisiones y tomas de momentos de la verdad dentro del proceso de víctimas de violencia. También es importante permitir que en la práctica de los exámenes físicos la víctima esté acompañada de una persona cercana. Es un derecho el que tiene su mamá, su hijo, su amiga, la persona que lo acompaña, su asesor espiritual. Son derechos que tiene la víctima y que nosotros debemos saber de que existen, porque si la víctima pregunta, porque si la víctima tiene miedo y quiere estar acompañada, miren que puede y tiene el derecho a que lo esté. También hay dentro de estas violencias se puede prestar una especial atención al testimonio de la víctima, teniendo en cuenta que en la mayoría de los eventos de violencia sexual no hay otros testigos. Siempre es el victimario con la víctima, por tanto hay que escuchar muy bien los indicios, escuchar muy bien las frases, escuchar muy bien los elementos de lo que cuenta el paciente, porque a veces en medio del temor solamente va a haber una sola oportunidad de recolectar esa información y ustedes van a poder entregar información detallada. Y vuelvo a ser insistente, no olviden que desde ICE Salud molestamos mucho con la historia clínica porque es un documento legal fundamental. De paso los invito también a que vean nuestra capacitación en historia clínica, que está súper de lujo, actualizadita, con los últimos temas de historia clínica, y vas a quedar al pelo en materia de competencias y conocimientos, no solamente para habilitación, sino en materia de cultura general, para hablar con tus colegas, en los congresos, en los cursos. No olviden la importancia de tener competencias básicas en historia clínica para mi defensa, ¿sí? Y de acá también la importancia de que se documenten buenos testimonios de la víctima y que si recolectamos información en algún momento dentro de la denuncia, dentro de la ruta que acompañamos o que activamos en el consultorio, pues le indicamos a las autoridades que se tomó ese testimonio para que sea valorado por las mismas. Hay que valorar los elementos probatorios allegados por las víctimas. Acuérdense que no es nuestra responsabilidad. En nuestro servicio de consulta externa yo no tengo que recolectar información de nadie, ni elementos probatorios de nadie, pero existen unas autoridades. Y lo estamos hablando acá porque usted lo tiene que conocer, porque usted no lo va a ejecutar en su consultorio, pero sí tiene que saber quién lo hace, y que lo hace la Fiscalía General de la Nación, si es una denuncia formal en un caso de un mayor de edad. Si es un menor de edad, siempre tenemos que llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia, y ellos tienen como toda un área de recolección de material probatorio para casos de violencia, y lo importante siempre es llegar a los servicios de urgencias generales para que la víctima se le realice su víctima de servicios de salud, se le active su servicio de justicia, su denuncia y su respectiva investigación y recolección del material probatorio. Muchachos, este fue un módulo un poquito más gruesito. Miren que ya estamos adentrándonos en el análisis puro y rudo de la víctima de violencia, y aquí es donde necesito que ustedes opinen. ¿Cómo van hasta acá? ¿Cómo se sienten? ¿Sienten que han adquirido un conocimiento fundamental frente a temas de víctimas? ¿Sienten que han adquirido unas competencias para la toma de decisiones en caso de violencia? No olviden participar de nuestro foro. No olviden interactuar con el resto de estudiantes que tenemos en esta aldea digital. Nos vemos en el próximo tema, que es todo lo correspondiente a pornografía, turismo sexual y explotación con menores. Somos ICE Salud y este es su curso de víctimas de violencia sexual.